España arde y sus líderes de vacaciones. Las llamas avanzan sin control en varias comunidades, pero algunos dirigentes aún no han pisado las zonas afectadas. Es una absoluta vergüenza. Superamos por poco el salario mínimo interprofesional y llevamos, 15 años con el salario congelado. Y no solo el salario, el 40% de los trabajadores solamente está contratado 4 meses al año, con las carencias de formación que eso tiene. No es culpa de los compañeros. Feijóo acusa al gobierno de llegar tarde antes de la ola de los incendios. Siguen de vacaciones. Sí, lo del principio de transposición de Ayuso se lo ha comido totalmente el señor Feijóo. Pero si los únicos que tienen competencia en la prevención de incendios y de emergencias forestales son las comunidades autónomas, y las 4 donde hay grandes incendios son gobiernos del PP. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo está arrasando, ¿no?, el fuego media España, y cómo, otra vez el debate sobre la gestión de las emergencias, los recortes normalmente de la derecha, y las condiciones de los bomberos a los cuales apoyamos a muerte. Vamos a ver cómo algunos, incluso en Madrid, cobran menos de 1.300 euros al mes jugándose la vida, y cómo, al final ya van 2 fallecidos al menos, un voluntario en Zamora. De estos, al final son insuficientes los recursos, mal pagados e insuficientes, y vamos a ver también ese asunto. Veis que uno de los voluntarios, creo que no debería haberlos, por lo menos que se pongan en peligro, debería de haber las dotaciones necesarias. Luego, también en Madrid, en Tres Cantos, también hubo un incendio gravísimo, y otro de los voluntarios que estuvo intentando apagar, ha sido en este caso, un inmigrante, ¿vale? Un currela, Mircea, el empresario rumano que murió en Tres Cantos al salvar al dueño de una hípica, intentarlo también con todos sus caballos. En fin. Yo ya os digo que, más allá de que haya muertos y que es lo peor de todo, obviamente, también el patrimonio natural es brutal. Es decir, estamos hablando de decenas de miles de hectáreas. A mí lo que me ha flipado son las condiciones, y ojo, es una cosa generalizada, es una cosa de loco. Luego el tema de la coordinación, la privatización con decenas de empresas. Pero fijaros, en Madrid, que debe ser una de las ciudades más caras o de las comunidades más caras, condiciones de bomberos forestales en Madrid. Sueldo de 1.300, de hecho, siendo generoso, vamos a ver una nómina de menos de 1.300 euros al mes, contratos de 4 meses al año, por la gran mayoría, la mitad tienen 4 meses de contrato al año, llevan 15 años con el sueldo congelado, llevan 17 años sin modificar el convenio colectivo, y de las 500 plazas que hay tienen 33 plazas sin cubrir. Esto en la Comunidad de Madrid. Luego pasa lo que pasa. Vamos a escuchar a Jesús Molina, el portavoz, porque es brutal. Nosotros trabajamos en primera línea de fuego, somos bomberos forestales, a pesar de que la Comunidad de Madrid todavía no nos tiene reconocida la categoría, a pesar de que hay una ley estatal que así lo dice, que somos bomberos forestales en el Código Nacional de Ocupaciones 5932. Y luego estamos jugándonos el físico cada día. El otro día, el viernes, en el incendio de Ávila, anoche en el incendio de Tres Cantos, defendiendo las urbanizaciones, defendiendo a la ciudadanía, y nos estamos jugando el tipo por 1.300 euros. 1.300 euros para vivir en la Comunidad de Madrid es una absoluta vergüenza. No nos da para llegar al final de mes, y queremos proteger al patrimonio natural, a nuestros vecinos, pero también a nuestras familias. Queremos un futuro para nuestras familias. Señor Molina, 1.300 euros al mes se gana quien se juega la vida. Es una absoluta vergüenza. Superamos por poco el salario mínimo interprofesional y llevamos, 15 años con el salario congelado. Y no solo el salario, el 40% de los trabajadores solamente está contratado 4 meses al año, con las carencias de formación que eso tiene. No es culpa de los compañeros. Luego tenemos bases obsoletas que tenemos aquí, una que lleva 20 años. No tenemos protección frente a agentes cancerígenos. Cada vez que vamos a una intervención estamos tragando agentes cancerígenos y no se nos protege. Son muchas cosas, y lo que pedimos es un poco de dignidad para nuestro trabajo, que no se nos tiene. Ni siquiera la Comunidad de Madrid nos cita que hemos estado trabajando esta noche en sus redes sociales. Es una absoluta vergüenza. El señor Carlos Novillo lo que tiene que hacer es sentarse a hablar con nosotros, y si se sienta a hablar con nosotros, desconvocaremos la huelga con una reunión vinculante con Traxa y la Comunidad de Madrid. Señor Molina, permítame, si le estoy entendiendo bien, ustedes tienen contrato de 4 meses al año, 8 meses no están contratados. El 40%
de la plantilla de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid solamente está 4 meses al año, con las carencias de formación, de experiencia, de conocimiento del territorio que ello conlleva. Tenemos compañeros que el día 30 de abril están pintando un techo en una cocina y el día 1 de mayo se están subiendo un helicóptero para ir a un incendio. Si esto es normal, aquí que venga Dios y lo vea. Es una absoluta vergüenza. No es nada normal. Bueno, fijaros porque, aparte, fijaros, con el tema de... Lo pongo por aquí porque lo habéis comentado, y es cierto, y es que Greenpeace ha denunciado que el plan contra incendio de la Comunidad de Madrid excluía Tres Cantos de la zona de alto riesgo. Y en Tres Cantos, bueno, pues ha fallecido el hombre que hemos hablado, ¿no? Greenpeace está denunciando en este momento que el plan contra incendios de la Comunidad de Madrid excluía a Tres Cantos de las zonas de alto riesgo. Recordamos que Tres Cantos es el lugar en el que ha fallecido un hombre en las últimas horas. La entidad por la defensa del medio ambiente critica, lo recoge el diario.es hasta ahora, que el municipio madrileño con más de 1.500 hectáreas arrasadas por el fuego en pocas horas no figuraba en el Infoma, que es el listado. Bueno, pues nada, otra cosa más. Y bueno, y fijaros porque era generoso con los 1.300 euros. Yo me he ido a la cuenta de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid y tenían publicado esta nómina que, como podéis ver, el neto por mes son 1.253 euros. Así que ya os digo, es increíble, ¿no? Esto es un copia-pega que he hecho de una publicación, la imagen la he cogido de ahí, de la cuenta, y lo que decían era que eran 1.253 euros al mes en 2025, sin categoría profesional reconocida, sin pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad. Bueno, pues si no lo tienen los bomberos forestales, ¿quién los tiene? 16 años de antigüedad en este caso y con movilidad geográfica. Y con todo eso, y jugándose la vida, 1.253 euros. Bueno, esto es lo que me parece más alucinante porque también tiene que ver con la política. Obviamente hay una segunda cuestión, bueno, que vamos a ver. Una, las 4 comunidades donde esto no es porque sea culpa de ellas, los incendios, es decir, sí y no. Y que obviamente tiene un elemento de gradualidad que tiene que ver con que haya equipos dotados, que se limpie el campo y todo eso. Pero las zonas de grandes incendios, en este caso creo que son Galicia, Castilla y León, Andalucía y Madrid, las 4 gobernadas por el PP, las competencias las tienen las comunidades autónomas. En casi todas las ocasiones estaban de vacaciones y han tardado varios días en asistir. Algunos ni han asistido, ni Moreno Bonilla, ni Ayuso está en Miami. En el caso de Castilla y León han tardado varios días porque está de vacaciones en Cádiz y otro se fue a comer, ya lo estuvimos viendo. Y adivinar, a pesar de que las competencias las tiene el Partido Popular, en este caso que gobierna las 4 comunidades autónomas donde son los grandes incendios, Feijóo le ha hecho la culpa al PSOE y le ha dicho que llega tarde, pero está el PP para hablar tarde cuando ninguno de los presidentes han estado en el lugar. 2 de ellos ni han aparecido, ni van a aparecer, ni se les espera. Pero luego el del Castilla y León, Mañueco, bueno, pues ha llegado 3 o 4 días más tarde, ¿no? Bueno, en fin, por aquí hablaban un poco de este asunto. Obviamente, victimario convirtiéndose en la víctima. España arde y sus líderes de vacaciones. Las llamas avanzan sin control en varias comunidades, pero algunos dirigentes aún no han pisado las zonas afectadas. En Castilla y León hay hasta una docena de focos activos, 8 pueblos evacuados en Zamora y el Parque de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, arrasado por completo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tardó 3 días en llegar. A todos nos puede pillar en un determinado momento un fuego en un determinado sitio. El 9 de agosto se activa el fuego en León. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, no aparece hasta el domingo por la tarde, después de pasar el día en actos oficiales en Gijón. Así justificaba su ausencia. Tenemos la mala costumbre también de comer. El lunes aumentan las llamas, miles de personas son evacuadas de sus casas y el presidente Mañueco regresa de sus vacaciones en Cádiz esa madrugada del lunes al martes. Pero la respuesta yo creo que ha sido inmediata. El ministro de Transportes lo anunciaba así en sus redes sociales. Regresó. Óscar Puente llevaba varios días recordando la ausencia del presidente. Castilla y León se quema. Hace 4 días hay Cecopi y Mañueco de vacaciones en Cádiz. Y Mañueco daba explicaciones en rueda de prensa. No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Génova defendió así a su varón. Yo creo que el gobierno de Castilla y León ha estado al frente de la crisis desde el primer momento. Sí. Unas vacaciones de Mañueco en Cádiz sobre las que el PSOE... Esto, quedaros con ello, bueno, de hecho lo voy a comentar ahora, porque el PSOE publicó esta foto y varias personas de izquierda. Dice su jefe que las vacaciones están sobrevaloradas, pero aquí los 3 se juntan en Cádiz mientras Castilla, León y Galicia arden. Obviamente después de que lo publicara el PSOE, ha habido muchas cuentas que lo han publicado, pero esto es totalmente falso. Ahí lo tenéis, Alfonso Rueda
Desde Valencia y Castilla y León a Santiago, bienvenidos. Ya sabéis que todos los caminos acaban en Galicia. La foto no es en Cádiz, es en Galicia. Y no solamente eso, sino que la foto es del 30 de agosto de 2024. Así que mal por el PSOE y otras cuentas que me imagino que después que lo publica el PSOE, pues la han publicado como si fuera real. Pero no, esto es hacer fake news y engañar a la gente aprovechando que la situación está ahí. Todo el mundo, pues claro, por el sello de confirmación lo va a dar sin comprobarlo y lo va a publicar por bueno. No, esta foto es del año pasado y es en Galicia, no es en Cádiz. Vale, seguimos. Tuiteó con esta foto, compartida por el ministro Puente, que borró después por ser falsa. Fecha falsa, lugar falso. Ahora el turno le llega al presidente andaluz. ¿Dónde estará Juanma, que no ha aparecido ni por la Mezquita ni por Tarifa? Tarifa comienza a arder y no hay rastro de Juanma Moreno. Y de la que tampoco hay noticias es de Isabel Díaz Ayuso. La noche del lunes esta era la imagen en Tres Cantos, en Madrid. La presidenta ha escrito en sus redes, pero ¿desde dónde? Desde Estados Unidos, donde se encuentra de vacaciones. España arde y los incendios también queman la gestión política. Bueno, pues en fin. Claro, al final un poco lo de siempre, ¿no? Así que aquí hay una cuestión de servicios públicos que pueden mejorar la situación y no, ya lo vimos en Valencia con el tema de la Dana, cuando Vox entró en el gobierno de la Comunidad Valenciana, se eliminó el centro operativo de emergencia central de la Comunidad Valenciana, lo cual pues seguramente hubiera salvado vidas porque lo que había eran inútiles sin tener ni idea al mando de una gestión de una catástrofe y bueno, pues los recortes se pagan. Y en el caso de Castilla y León, que es donde quizás se hayan dado los incendios más graves, pues PP y Vox dijeron no a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León. Castilla y León afronta una grave ola de incendios forestales que han arrasado zonas tan emblemáticas como las Médulas y han provocado desalojo en León, Ávila, Zamora y Valencia. Bueno, además tiene un montón de incendios. Bueno, claro, ya no es el modelo PP ya no es los recortes, que solo sabemos, sino es la chulería. Y claro, aquí cuando Mañueco estaba en Cádiz, que ojo, yo defiendo que todo el mundo tenga sus vacaciones. Los políticos, ¿verdad?, que tienen que estar conectados pues prácticamente 24/7, los 365 días del año y cuando pasa algo de esto tienen que aparecer y ha tardado bastante en aparecer. Otros ni se han movido, obviamente, Ayuso y Moreno Bonilla, donde estén de vacaciones. Pero el tema es que el responsable de emergencia ya con incendio decidió irse con otros políticos a Gijón porque la feria, bueno, había cervecita y quesitos y tal para comer y allá que se fueron ya con incendios. Pero ya la chulería de tenemos la manía de comer, bueno, fijar es que es tremendo. Ha habido una reacción política en esa administración que ha hecho especial daño. Cuando las llamas quemaban ya un paisaje, insisto, patrimonio de la humanidad, se preguntaba al consejero de Medio Ambiente, a Juan Carlos Quiñones, ¿dónde está el responsable político de atender esos incendios? Y decía, de comida en Gijón, porque, atentos a esto, tenemos la manía de comer, decía. Ayer era el día de León en la Feria Multisectorial de Gijón. Ahí estábamos, tenemos la mala costumbre también de comer a mediodía, que es una mala costumbre que también pues cumplimos, ¿no? Lo que están viendo es la imagen de la espera. Se espera al presidente de Castilla y León, a Fernández Mañueco, pero la gran cuestión ahora mismo es por qué 96 horas tarde, porque esto empezó hace 4 días. Bueno, desgraciadamente no podemos prever dónde va a haber un fuego catastrófico. Puede haberlo en las Médulas, que es patrimonio natural de la humanidad y de todas las calificaciones posibles, pero también está ardiendo en Tarifa, muy cerca de Baelo Claudia, que es uno de los asentamientos romanos más importantes de la Bética romana, y también ha ardido la Mezquita. No cualifica el evento, pero no descualifica la responsabilidad de los dirigentes. Los dirigentes no eligen en dónde le toca. Y desde luego lo que ha pasado y lo que está pasando es tremendo. Decía este consejero que tienen la mala costumbre de comer. Sí, la mala costumbre de comer también la tienen los bomberos, los pilotos de aviones, de helicópteros, la Guardia Civil, los policías, los bomberos forestales, todos tienen la mala costumbre de comer. Y sin embargo están dejando de comer y de dormir por salvaguardar los intereses y apagar el fuego. Eso está ocurriendo. Por tanto, es una frivolidad y una trivialidad expresarse en esos términos. Y por cierto, otra cosa que debe de ser una casualidad. No sé por qué algunos políticos tienen la habilidad, yo no sé si emulando a Houdini, de estar en paradero desconocido cuando se les hace falta.
No es el primer caso. Ahora mismo lo que tenemos es un auténtico incendio político con esto. Bueno, en fin, fijaros porque precisamente los que están hasta las narices de los recortes, pero también de los modos, son bomberos. Fijaros el tuit que le puso Adrián, que es técnico en emergencia y protección civil, bombero, le dice al responsable de emergencia de Castilla y León, el tipo que había dicho que era un despilfarro, que estuvieran contratados todo el año, dice hay que ser desgraciado para decir que formaba parte del operativo, para no decir que era voluntario, el fallecido en Zamora, porque tienes el dispositivo hecho unos zorros, por no decir que es el peor de España y necesitas siempre que te saque otro la castaña al fuego, de cemento armado la cara del tipo este. Bueno, pues así le respondía a cuando, bueno, pues hablaba de esta persona fallecida, que yo creo que no debería de haber personas voluntarias que no fueran profesionales, porque no se le puede exponer. Fijaros las explicaciones que da el tipo. El desgraciado fallecimiento de una persona, se trata de una persona que estaba integrada en el operativo, una persona que había aportado medios al operativo junto con dos particulares que habían seguido hacer. Si es un voluntario, forma parte del operativo porque la dirección habrá decidido que forme parte del operativo, pero no es alguien contratado, es un voluntario al que, permitiéndole que sin ser un profesional esté en primera línea de fuego, ha acabado con su vida. Y ojo si esto no tiene una responsabilidad, pero eso se tendría que hacer mirar también. Y eso pasa cuando no se tienen los recursos necesarios, que según él es un despilfarro. Y ahora vienen los llantos y las lágrimas o echar balones fuera. Así de claro lo digo, ¿eh? Esos medios por el operativo. Estas dos personas habían aportado una máquina que era de interés para el operativo, por lo tanto se integró en el operativo. Como él cedió una máquina, venga, pues sí, puedes ponerte ahí de bombero profesional, ponte ahí en el operativo a apagar fuego. Que las excusas, vamos, no tengo ni idea de cómo funcionan estos operativos, pero ahí está un profesional diciéndole, pero ¿cómo tiene esta cara de cemento? Di que es un voluntario, no digas que es un operativo o que está dentro del operativo. Es un voluntario que no tenía por qué estar ahí. Se le dio una tarea por la directora de extinción del incendio y, bueno, pues en una actuación de estas personas, una ha resultado herida y otra ha resultado fallecida porque dos lenguas de fuego que estaban en aquel momento se juntaron de forma sorpresiva y le atrapó el incendio. El desgraciado fallecimiento de una persona. En fin, yo de verdad, veremos que esto no vaya más. Pero bueno, Pablo Fernández, que es el único diputado que hay en las Cortes de Castilla y León, hacía esta reflexión: Castilla y León arde, un muerto, varios heridos, en las médulas, patrimonio de la humanidad arrasadas por el fuego. Llevamos años exigiendo un operativo público durante todo el año y perfectamente dotado con condiciones dignas. El PP siempre se ha opuesto. Estas son las consecuencias. Asco. Y pone un vídeo del 28 de enero, ya habéis visto que PP y Vox votaron en contra, dotar de la infraestructura necesaria a los equipos de emergencia, y bueno, Pablo Fernández, único diputado de Podemos en Castilla y León, bueno, pues esta es una de las varias intervenciones que ha tenido al respecto, ¿no? Esto es de enero de este año. Claro, aquí este es para mi juicio, el nudo gordiano del asunto, es el elemento vertebrador, el aspecto nuclear del sistema de prevención y extinción de incendios. Nosotros seguimos demandando y reivindicando un sistema que sea 100% público, 100% público, que sea permanente durante todo el año, que esté perfectamente coordinado y que esté correcta y adecuadamente dotado en cuanto a sus medios personales y materiales. No avanzar en la gestión pública. Nosotros directamente lo que queremos, lo que pedimos, lo que solicitamos, lo que reivindicamos es que la gestión sea 100% pública y, como digo, que sea un operativo permanente durante todo el año, perfectamente dotado de medios personales y materiales, y que ello implique también unas condiciones salariales y laborales dignas para las y los trabajadores que operan en el sector de la prevención y de la extinción de incendios. Esas condiciones a día de hoy no se dan y yo creo que lo hemos enumerado en varias ocasiones. Aparte, en el 2022 hubo varios fallecidos, recordarlo, fue tremendo. También eran voluntarios algunos. Yo creo que me parece tremendo. En fin. Es en estas Cortes. Bueno, pues en fin, es lo que hay. Fijaros porque es lo que os decía. Todas las comunidades donde hay grandes incendios, Andalucía, Madrid, Castilla y León y Galicia, gobernadas por el Partido Popular, habiendo hecho recortes o no aprobando las propuestas que se hacían desde la izquierda, y como no, Feijóo acusa al gobierno de llegar tarde ante la ola de los incendios. Siguen de vacaciones. Sí, lo del principio de transposición de Ayuso se lo ha comido totalmente el señor Feijóo. Pero si los únicos que tienen competencia en la prevención de incendios y de emergencias forestales
son las comunidades autónomas, y las 4 donde hay grandes incendios son gobiernos del PP. Y en las 4 no se ha ido, en el caso de Andalucía o en el caso de Madrid, sus presidentes no han aparecido ni se les espera, y en el caso de Castilla y León hemos visto cómo ha llegado varios días tarde. Que no digo que no puedas estar de vacaciones, ahí pones al responsable, pero si el responsable que pone, ya habiendo incendios, se va a tomar unos vinos a otra comunidad autónoma y luego encima va de chulo, y luego encima se permite que vayan voluntarios a primera línea de fuego porque los equipos son insuficientes, porque está en contra de aprobarlo, pues ya de victimario pasamos a ser víctima. Esto la culpa la tiene Pedro Sánchez. Es espectacular, ya os digo yo que es tremendo. Bueno, por aquí algún tuit que me ha hecho gracia. Alberto, que el presidente de Castilla y León del PP está en Cádiz y el consejero de Medio Ambiente de Vino en Gijón mientras se queman las médulas, que es patrimonio de la humanidad. Alberto, que hace 2 años pasó lo mismo y murieron 4 personas y todo sigue igual. ¿Y por qué? Porque Alberto Núñez Feijóo, desde su retirada de sus vacaciones que están sobrevaloradas, pues decía: si un ministro de mi gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles, lo mínimo. Bueno, todos estos son los tuits que ha ido poniendo, diciendo que hace en Cádiz. Dice, bueno, claro, lo de permanente contacto, los dos desde sus vacaciones, a ver qué le van a contar si está de vacaciones. Aquí también lo de, del incendio de Cádiz. Pues Mañueco le pilla más cerca, porque estaba en Cádiz. Bueno, pues esto es lo que le echaban cara. Y bueno, pues así se defendía Óscar Puente. Y creo que en este caso le tengo que dar la razón. Ya sabéis que a veces pues no estoy tan de acuerdo con él. Pero en este caso, creo que visto lo visto, le tengo que dar toda la razón. Lo acabo de explicar. Yo creo que quien se ríe de la gente es quien después de 4 días de incendio sigue en Cádiz de vacaciones. Ese es el que se ríe de la gente. Y el que no ha aparecido por aquí desde que está quemándose Tarifa, y hoy creo que Huelva también. Esos son los que se ríen de la gente. Los hechos son los importantes. Miren, los tuits, por acertados o desacertados que sean, no van a parar los incendios. Lo para la prevención, lo para el presupuesto público, lo para la profesionalización de los servicios de extinción de incendios, lo para su dignificación. Eso es lo que lo para. ¿Sabe lo que pasa con los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular? Que con una mano le recortan los impuestos a los que más tienen, los pocos que recaudan, y con la otra recortan los servicios públicos. Y luego con las dos hacen así cuando vienen los problemas. Eso es lo que pasa en este país. Tal cual. Por tanto, quien se ríe es quien no está al pie del cañón y permite que estén pasando las cosas que están sucediendo. Y esto, que algunos dirán, este es el momento de colaborar. No, si estamos colaborando. La UME está desplegada en toda España, en todos los incendios. Todos los medios, como ha señalado el ministro Bolaños, están disponibles. Si colaborar es perfectamente compatible con exigir. Y hay que hacerlo ahora, porque cuando todo esto pase y lloremos a los muertos, y lloremos por la pérdida del patrimonio natural que hemos sufrido en Castilla y León, por ejemplo, histórico también, las médulas, cuando todo esto pase, volveremos a lo mismo, como pasó con la Sierra de la Culebra. 3 años después estamos exactamente igual, porque los que tenían que haber corregido sus comportamientos, los que tenían que haber dotado presupuestariamente los servicios de extinción de incendios, seguirán haciendo exactamente lo mismo. Por eso es importante el debate. Y si mis tuits han servido para poner el dedo en la llaga, bienvenido sea, porque es un debate que hace falta en este país. Pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por aquí comentáis los bomberos en primera línea de fuego y los políticos en primera línea de Spain is Spain. Total, incluso desde Galicia, ¿no? Nos comentáis que los bomberos que hay hoy en Galicia, casi todos son contratados por los ayuntamientos que ayer estaban en una tienda y hoy en primera línea de los incendios. Bueno, un poco en la línea de lo que están denunciando los bomberos, que muchos de ellos, bueno, pues están, por un lado están los vecinos y por otro lado los que son contratados por 4 meses, el día anterior estaban pintando o haciendo otras cosas. Entonces, claro, con una formación, si no me equivoco, de 16 horas, pues ya los ponen en primera línea. Pero incluso hay sitios donde ni siquiera hay contratados recién contratados, sino que son pues los vecinos los que defienden. Esto es un pueblo de León, hablando el alcalde, lo contaba en la cadena SER. Cuando me dice que para eso sí que nos puso medios la Junta, ¿a qué se refiere? A nivel de protección del pueblo y extinción de incendios no hemos tenido ninguno. ¿Y cómo están luchando contra el fuego? Como podemos, con tractores de vecinos, con máquinas de vecinos, con mangueras que tenemos los pueblos, como podemos.
O sea, ¿son los vecinos los que se están organizando? Ahora mismo sí, no hay otra cosa. Pero es porque... No hay otra cosa y estamos, claro, impotentes y a la expectativa. ¿Les han dado alguna explicación desde la Junta? ¿Es porque no hay medios, porque hay muchos incendios? No. La Junta se pusieron en contacto conmigo por el tema de evacuación y ahí, vamos, hubo coordinación y sí, todo el mundo dispuso de medios para poder salir del pueblo. Pero a nivel de incendio, nada. Ahí estamos solos. Dígame una cosa, si son los vecinos los que se están organizando para luchar contra el fuego y los vecinos han sido desalojados, en este momento, esta noche, ¿quién ha cuidado de su pueblo? Pues nosotros. O sea, se quedaron en el pueblo. Sí. Ayer falleció un chico de 35 años en Nogarejas, muy cerca, bastante cerca, vaya, de su municipio, de Alija del Infantado, que estaba participando, por lo que hemos oído al consejero Suárez Quiñones, estaba participando dentro del dispositivo. Esta imagen se produce también, es decir, los vecinos que se organizan y están trabajando para extinguir el incendio, ¿se produce también en otros municipios que usted conozca, no solo en el suyo? Sucede en otros, sí. Sucede en otros porque hay municipios que no se han quemado casas del pueblo porque lo impidieron los propios vecinos. En estas semanas previas o en esta temporada, ¿ustedes habían advertido a la Junta de Castilla y León de que había una situación de riesgo en su municipio, en su zona? Sí, bueno, empezamos a hablar con la Junta de Castilla y León hace 2 o 3 días. ¿Y qué les dijeron? 2 o 3 días porque empezábamos a ver que se acercaba de forma muy rápida. ¿Y qué les dijeron? Sí, que lo sabían, pero que los medios eran los que eran y de momento para aquí pues no ha venido el helicóptero, no ha venido ninguna patrulla, no ha habido nada. Bueno, fijaros este testimonio de un bombero de Castilla y León. Estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea y está hablando de la descoordinación total que está habiendo, ¿no? Incluso, bueno, por ahí leía, ¿no?, que están haciendo jornadas de 14, 16 horas. Estamos viendo, pues eso, voluntarios, el muerto era un voluntario. En fin, que hay un caos total y eso pues pasa muchas veces por no tener las estructuras todo el año preparadas, entrenadas. Incluso lo que se habla parece que es común, no sé si lo comentan en este audio o en otro, decían que los que son contratados de manera puntual o por 4 meses le hacen una formación de 16 horas, 8 horas prácticas, 8 horas teóricas, y con eso te vas a primera línea de fuego. Y claro, eso en fin, tiene las consecuencias que tiene. Pero bueno, fijaos lo que comentaba este bombero. Es un malestar que se ha extendido entre los trabajadores del operativo, ¿no? El no entender estas decisiones que se han tomado. Por cierto, no sé si lo dice aquí, pero otra de las cosas que me han flipado es que es la privatización. Y los que están en empresas privadas, peor, pero hay hasta 35 empresas contratadas por la administración pública en el tema de incendios. Me parece una cosa de loco. Que nos hacen darnos cuenta de que estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea de gestionar un operativo. Nos estamos yendo también pues a las decisiones que han tomado los directores técnicos de extinción en más de un incendio, y esto que dice Juan sí que es cierto, de que se han mantenido a unidades paradas en diferentes incendios, no solo en uno sino en varios, sin actuar. Recordar que otra cosa que vimos el otro día que denunciaron es que habían tirado todas las torres de vigilancia. Creo que hablan de 8 o 16 torres de vigilancia. ¿Por qué? No tienen personal, es decir, en fin, es que es tremendo. Luego, claro, luego vienen los llantos y tal, a esto le llaman gestionar bien, pero es que esto tiene una responsabilidad política, claramente. Y viendo cómo estaba ardiendo todo, ¿sabes? Entonces no entendemos esta gestión desde la parte de la organización y la coordinación de determinados directores técnicos de extinción, que tampoco se puede entrar en decir nombres porque ha sido extendido, y luego sobre todo pues en la gestión de la Junta y de los dirigentes políticos, en este caso pues Arranz, el director de Patrimonio Natural y Gestión Forestal de la Junta, que permanece desaparecido, no se sabe absolutamente nada de él y es el principal responsable de la gestión
Ojo, ahí hay otro. Esto es, si recordáis lo de la Dana, el que era el responsable, y estaba en la número 2 política, que la señora Prado no tenía ni idea de nada, pero había uno que no apareció hasta el día siguiente, que era el responsable técnico. No, pues hay uno que es responsable técnico de todo esto que ni siquiera ha aparecido, porque el otro llegó tarde, sabía de cómo es guión, pero apareció. Mañueco vino a los 3 días, pero parece que hay uno que es un responsable que ni siquiera ha aparecido. Del operativo en 12 años y, por supuesto, el consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones. Déjame preguntarle, ¿esto afecta solo a los bomberos de la Junta de Castilla y León? Es decir, los bomberos de las diputaciones y las brigadas del Ministerio tienen un ritmo totalmente diferente, una organización distinta, por entender bien cómo funcionan los dispositivos. Vamos a ver, hablando del operativo de Castilla y León, al final te puedo hablar de la parte nuestra, de los trabajadores, porque al final los consorcios de las diputaciones realmente no te puedo definir de quién reciben las órdenes, si son de la Junta o no. Yo lo que sé es que la Junta lo que gestiona es nuestro operativo y también solicita ayuda al Ministerio para la actuación de la BRIF y para la actuación de la UME hasta que nos encontramos en el nivel 2, ¿no? De emergencias. Pero yo lo que te puedo decir es que el operativo nuestro pues está conformado por más de 35 empresas privadas. Ese era el dato. Más de 35 empresas privadas que cada una tiene unos contratos diferentes, pero como se privatiza, es decir, como tú no tienes unos servicios mínimos y cuando viene esto, pues tienes que, tirar de los amigos, al cual le pagas a precio de oro, pero luego el servicio que te dan para ganar dinero pues es explotar a sus trabajadores y luego una descoordinación brutal. En la comunidad autónoma, que esto es una auténtica locura, es un reino de taifas, en el que no hay una unión, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Los trabajos salen por subastas a contratos de licitaciones, de pliego de contratos a subasta a la baja. Entonces la empresa que menos paga es la que se lleva las adjudicaciones de las obras de prevención y luego también de los servicios de extinción, y luego al final los que salimos pagando por todo somos los trabajadores, pues en nuestras condiciones de trabajo, porque estas empresas continuamente lo que hacen es ratear en todo, en nuestros salarios, en el material. La privatización, las bondades de la colaboración público-privada es que alguien se lo lleva calentito mientras pues explotan a trabajadores, hacen sus contratas y es todo un auténtico desastre. Bueno, hay un elemento también, el otro día estaba la señora Esperanza Aguirre diciendo que era todo mentira, pero hay un elemento que está también detrás de todo esto. Bueno, lo de este mes está siendo de loco, es que no sé, aquí en Madrid por lo menos, yo creo que en España ha sido bastante generalizado el tema de las temperaturas. Son altísimas, pero ya no nos vamos por nuestra opinión, sino a la ciencia. Este es el mismo catedrático que la quedó en ridículo, lo podéis buscar si queréis ver espectáculo del bueno, casi pornografía. Buscar en el canal de YouTube de Pandemia Esperanza Aguirre negacionista o catedrático le da un zasca a Esperanza Aguirre. Y bueno, hay un elemento que se están batiendo todos los récords de temperatura, ¿no? Pues tiene mucha o muchísima. Lo que queramos, ¿no? Le preguntan por la relación del cambio climático con los incendios. Básicamente esta situación que estamos viendo ahora, con una ola de calor tan extensa, tan duradera, esto es cambio climático, no es el calor de antes. La gente piensa, no, aquí siempre ha hecho calor. No es cierto. Típico de Cuñado. Este calor no lo ha hecho. Este es nuevo y esto es debido exclusivamente al cambio climático. Calor, falta de humedad y si además hay viento y además una topografía adecuada y buen combustible, pues es la receta para que ocurra el desastre. El asunto es que esto no puede llamarnos la atención. Es decir, la gente tiene que estar preparada porque habiendo combustible, como lo hay, porque nos hemos retirado del campo, van a ocurrir incendios. Y van a ser grandes, porque cuando ocurren en olas de calor suelen ser muy grandes y por tanto son los más devastadores. Bueno, ahí me he empezado a reír porque he leído el comentario de Nemuro y dice, por favor, no metas a Esperanza Aguirre, la palabra pornografía en la misma frase que Esperanza Aguirre. Me ha hecho gracia, no lo volveré a hacer, pero lo haré por última vez. Pero hablando de pornografía y Esperanza Aguirre, pues había visto este vídeo que me parece pornografía. Un vídeo de Esperanza Aguirre en 1971, una conocida jugadora de golf en la época franquista en Madrid. Ya sabéis que ella hizo un proyecto público-privado de golf, donde fue un pelotazo del copón y los vecinos lucharon para que no se hiciera.
un club elitista en el centro de Madrid. La opinión de Esperanza Aguirre. Vamos a recoger la opinión de Esperanza Aguirre, una de las máximas promesas del golf madrileño. Esperanza, ¿qué ha resultado para ti esta competición? Pues no ha ido mal, bien. Yo creo que bien. Todavía no se sabe el resultado. Para ti, ¿qué es lo más importante en una jugadora de golf? Pues tener seguridad, sobre todo tener seguridad en sí misma y el patear bien. ¿Las jugadoras madrileñas recibís mucha ayuda de la federación o tal vez eso es lo que sea más deficiente? Pues sí, ahora a los juniors nos están preparando mucho, ahora. Actualmente en Madrid, ¿cuántos campos o sitios hay para jugar al golf? Pues hay el Club de Campo, Puerta Hierro, el RACE y la Herrería, hay 4. Indudablemente todo esto son cotos cerrados para el público en general, si hay que ser socio de los No, para la Herrería no, para la Herrería pagando se puede jugar. Bueno, en fin, hablando también, en este caso, esta intervención no sé si la vamos a poder ver, porque a ver si quiere funcionar. Mañueco y Puente. Han hecho ahí un resumen, un poco, la edición es de Irene, que hemos pasado el vídeo con imágenes de la mañana, y Sara, pues eso, no dejando títere con cabeza. Ese consejero, el que decía no tiene sentido tener brigadas forestales durante los 12 meses contratados, solo son necesarios 4, los del verano. Escucha lo que han dicho, uno y otro, escucha. Su consejero decía, tenemos esta mala costumbre de comer. Presidente, ¿usted considera su cese? No, y le voy a decir, es verdad que esas declaraciones, esa frase, pues no es afortunada. El consejero que hoy está al frente del operativo de la Junta de Castilla y León, cuando dijo aquello de no tiene sentido mantener el operativo todo el año, es un despilfarro, etcétera, pues hombre, yo creo que son unas declaraciones que quizá no le hacían el más apto para seguir gestionando este tipo de crisis. Santaolalla, ¿debe haber ceses ahí? Creo que debe haber ceses. Creo que no podemos permitir que quien tiene el poder, quien tiene el mando, por muchos que algunos incluso duden ya de nuestra Constitución. Yo desde aquí les digo que se la lean, porque el artículo 148 así habla de las competencias en materia de fuego y de prevención y de riesgos forestales. Pero entiendo que ahora todo es chavismo, incluso la Constitución, y entiendo que en estos ceses seguramente es culpa de Pedro Sánchez en Madrid, de Maduro en Castilla y León y de Galicia, pues de Otegi, que le pilla más cerca. Tiene que haber ceses. No puede ser que en el año, y perdona Javier, termino con esto, 2022 tuviésemos un incendio en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Casi 30.000 hectáreas arrasadas y que la única inversión de Castilla y León sea en toreros y no en bomberos, en festejos y no en previsión. Respecto de lo que ha dicho Félix Bolaños, que lo he escuchado, al gobierno nos toca trabajando. Hombre, mire, yo solo he recibido un mensaje de la ministra de Defensa. Del ministro Puente, del ministro Bolaños, no he recibido ni mensaje ni llamada. Yo soy el ministro de Transporte, no sé. Claro, es que quien le tendrá, es decir, quien la cooperación nacional son con los bomberos, con la UME, que depende del Ministerio de Defensa, ¿no? Que tendrá que ver el resto. Si necesita algo de mí, pues en fin, yo estoy a su disposición, ¿no? Pero vamos, si le parece poco que la ministra de Defensa se haya puesto en contacto con él, él tiene ahí el dispositivo más importante desplegado en Castilla y León en este momento, es la Unidad Militar de Emergencias, esa que el Partido Popular decía que era un horror. Esto no se arregla con llamadas, esto se arregla con prevención, básicamente. Y ahora, en el punto en el que estamos, pues lo demás es echar balones fuera. Y hoy en esa petición de responsabilidades hay una capital. Y es la capital, Madrid. Isabel Díaz Ayuso, que sepamos, está en Miami. Santaolalla, se buscan responsabilidades, se piden paraderos, ninguna información desde Miami. Bueno, es que desde Miami con una caipiriña se tuitea mucho mejor, pero más allá del chiste, que creo que esto tiene poca gracia, yo hay una cosa que me hace menos gracia aún de todo lo que está pasando. Me asombra la doble vara de medir que hay con todo el Partido Popular. Oye, mola mucho ser del Partido Popular porque no tienes responsabilidad alguna. No hace falta que tengas ninguna responsabilidad a pesar de tener un cargo o un sueldo público. Da exactamente igual. ¿Que estabas inlocalizable y han muerto 228 personas? Nada,
presidente. ¿Que tu mala gestión ha acabado con 7.291 personas en las residencias? Nada, presidenta. ¿Que tu mala gestión acaba con la vida de una persona voluntaria en el incendio de León y contigo de vacaciones durante 36 horas inlocalizable? Nada, presidente. ¿Que te despides de un consejero entre lágrimas por agresión sexual denunciado? Nada, presidente. ¿Que eres amigo de un narcotraficante? Líder del Partido Popular. Es que es cojonudo ser del Partido Popular. Puedes falsificar tu currículum, ser presidente del Senado. Puedes ser amigo de un narco, puedes ser presidente del partido. ¿Qué tiene que pasar en el Partido Popular para que alguien dimita? ¿Cuál es la doble vara de medir que veo también en sus voceros del Lo de la doble vara de medir, y veo siempre también en sus periodistas a sueldo y veo también en algunos incluso dentro de la justicia para que se haga algo con el Partido Popular? ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular más allá de arrastrar maletas mortales, más allá de arrastrar maletas que incendian y más allá de arrastrar maletas negligentes? ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular para que pase algo? ¿Qué tiene que pasar en la Comunidad de Madrid para que Ayuso deje a su novio defraudador en Miami y se vuelva de vacaciones? ¿Qué tiene que pasar? Lo digo en serio, esta doble vara de medir es alucinante. Bueno, pues nada, lo de la es que aquí lo decimos un montón de veces, es tremendo. Bueno, fijaros porque me pasaban este tuit Ignacio Villaverde, que es bombero. Ojo, hasta donde sé es la primera vez que España activa el RESC-EU por incendios forestales. Y la noticia es esta: el ministro asegura que España ha solicitado esta noche apoyo al Mecanismo Europeo de Protección Civil, un módulo con 2 aviones cisterna de gran capacidad, más de 5.500 litros cada uno. Bueno, pues veremos. Grande Marlaska ha estado en la SER y parece que ha pedido ese tipo de ayuda. Ojalá y la cosa no vaya más, pero bueno, sobre todo que esto sirva de conciencia a nuestros gobernantes para dedicar lo que hace falta a la prevención de incendios, que cada verano provoca muertes, provoca decenas de miles de la destrucción de decenas de miles de hectáreas, y que no aprendemos y que luego encima pues eso, tienen la cara dura de, en vez de no pedir perdón, bueno, pues lo contrario, ¿no? La culpa es del que no tiene la competencia. Pero bueno, ojalá y se frene y no vaya más, pero está el tema del cambio climático, esto cada vez va a ser más frecuente, más habitual, y tenemos que estar preparados. Y desde luego, con las condiciones que hemos visto, menos de 1.300 euros, 35 empresas privadas solamente en Castilla y León, todavía peor que los funcionarios públicos, ese no es el camino. Así que bueno, a ver si aprendemos de una vez por todas. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.